pues creo que vamos a dar comienzo a la mesa de residentes. Es una mesa a la que yo personalmente le tengo especial cariño, en la que he tenido el honor de participar estos 4 años. Quiero dar las gracias a la Junta Directiva saliente por la apuesta tan fuerte que ha hecho por los residentes de oftalmología, ha apostado por la formación y también es un mensaje que he trasladado a la nueva Junta, que me gustaría que siguiera apostando por la gente joven, por la gente que se está formando. Bueno, este año además, con motivo del centenario, queríamos hacer algo un poquito más especial y a las 3 coordinadoras se les ocurrió la idea de hacer un premio al mejor caso clínico, al mejor vídeo, ¿vale? En el jurado lo formaremos el doctor Sargel, el doctor Rial y yo misma. Y la verdad es que, habéis sido vosotros. Quiero dar las gracias a las 3 coordinadoras, que sé que han trabajado y le han puesto mucho cariño y mucha ilusión a esta mesa. Así que el doctor Rial, si quiere hacer algún comentario también, que ha sido fiel seguidor de esta mesa y ha estado presente en estos 4 años. Sí. Buenas tardes, bienvenidos. Esperemos que los vapores postprandiales no nos den de mucho sueñito. Y pues bien, es una efeméride muy importante, los 100 años de esta sociedad, y esperemos que, además de esta 4ª edición de la Mesa de Residentes, pues algún día podamos también celebrar su 100ª edición. Gracias a Conrad y a la directiva saliente por haber hecho esto posible y ojalá que siga adelante. Gracias por venir y vamos a empezar cuando queráis. Bueno, pues ahora ya sin más, primero dar las gracias a la sociedad por confiar en nosotras para la coordinación de esta mesa y vamos a empezar con el primer vídeo de la doctora Enara Chávez, Problemas comunes en los inicios de la cirugía de la catarata, Hospital General Universitario de Castellón. Bueno, pues nada, a la hora de hacer la incisión principal podemos llegar a rasgar la cápsula anterior si aplicamos demasiada presión sobre la incisión. Entonces podemos emplearlo como punto de partida luego a la hora de hacer la capsulorhexis. Si cuando hacemos la capsulorhexis es importante dirigir el flap hacia el centro, no hacia la periferia. Entonces evitaremos quedarnos sin flap con el que guiar la maniobra. Bueno, luego, si no nos sale el flap con las pinzas de capsulorhexis, podemos usar el cistitomo para rasgar la cápsula y conseguir así crear nuestro flap. A la hora de hacer el esculpido es importante hacer un surco de una anchura suficiente para que quepa bien la punta del faco para crear un buen surco y luego poder así realizar con éxito la fractura que vamos a hacer. Cuando hacemos la hidrodelineación, si no hacemos una hidrodelineación suficiente, vamos a conseguir unos fragmentos demasiado grandes que van a ser bastante difíciles de extraer del saco. Entonces, bueno, si nos pasa esto, pues simplemente repetimos la hidrodelineación. Podemos introducir también viscoelástico detrás para poder así luxar el cristalino y bueno, luego a la hora de hacer faco pues ya los fragmentos nos vienen con más facilidad. Y bueno, cuando insertamos la lente vemos que nos sale suavemente, bueno, deberíamos pues no llegar a introducirla y verificar que está en buen estado antes de introducirla del todo. Y nada, eso es todo. Yo tengo una pregunta. Al final, cuando hemos visto que es lo de la LIO, al final, ¿qué hicisteis? ¿La pudisteis inyectar o la sacasteis? No.
No, como se vio que no salía bien, se sacó y se vio que efectivamente sí, que estaba rota. Entonces, bueno, se sacó y se pidió otra y se puso otra. ¿Tuvisteis que ampliar la incisión para sacarla o se pudo sacar sin Sí, se ampliarla? amplió un poquito, pero sí. Y has dicho que para hacer un buen surco tiene que tener el diámetro de la punta del faco. ¿Qué otras cosas tienes en cuenta para hacerlo de suficiente grosor y que luego sea más fácil partir y estés más cómoda? Que la punta del faco tenga una buena inclinación de 0 a 45 grados. Luego eso, que la anchura sea suficiente para que quepa la punta. Luego también es importante que la profundidad que se haga del surco pues sea de unos 2/3 o más del espesor del cristalino. Y que la longitud que hagamos del surco no supere al anillo dorado. Vale. El segundo vídeo es el doctor Juan Mariano Vallés, del Hospital Provincial de Castellón, manejo quirúrgico de la catarata blanca a propósito de un caso. Hola, buenas tardes. Nada, yo voy a hablar de un caso de una complicación de una cirugía de una catarata blanca. La idea inicial era realizar un implante SEN asociado a una FACO, se puso mitomicina subconjuntival, se tiñó la cápsula con Vision Blue y después se puso viscoelástico de alta densidad en cámara anterior. Posteriormente se inició la capsulorhexis. Debido a la hiperpresión del núcleo, se observan zonas de descarga de la capsulorhexis. Aquí se observan a las 3 horas y posteriormente a las 6, por lo que se decide para la capsulorhexis. Se decide continuar la capsulorhexis en sentido antihorario, como vemos aquí, a partir de la 1 horas hasta las 11 más o menos. Pero observamos una nueva zona de descarga, por lo que se decide dejar la capsulorhexis tal cual, se queda ahí. Finalmente se completa la capsulorhexis desde las 3 hasta las 6 de la mejor manera posible, primero con el ciste y luego con las pincitas. Y nada, se rota un poquito el núcleo, teniendo cuidado, y nada, se intenta la FACO. Debido a las características de la catarata, se decide reconvertir a cirugía extracapsular. Y aquí vemos cómo se extrae el núcleo, se amplía la incisión y se extrae el núcleo con maniobra de presión contra presión. Se amplían las masitas y se coloca una lente en el sulcus. Debido a las características de la cápsula, del cristalino, vemos cómo se rota para situarla bien en el sulcus y nada, y se sutura la incisión corneal y ya está. Eso es todo. Yo tengo una pregunta, Juanma. ¿Qué hicisteis con el SEN? Pues el SEN al final no se puso. Como había sido una cirugía así un poquito más complicada, pues no se puso al final. ¿Y con la mitomicina? Pues al final se hizo una pequeña, se lavó, al final de la cirugía se hizo un pequeño corte de la conjuntiva y se lavó con suero, con BSS y ya está. Eso es lo que se hizo. ¿Y las tensiones que tenía después? ¿Cómo eran? A ver, las tensiones que tenía después en principio normales. O sea, tensiones 20, por ahí estaban, o sea, dentro de lo normal. De todas maneras se puso tratamiento hipotensor asociado. Entonces también, porque como era una cirugía más complicada de lo normal, pues tampoco, o sea, no sabes sin hipotensor, pues como estaría alta. Un poquito más de lo normal. A mí me gustaría hacer una pregunta a los residentes de la sala. ¿Cuántos de aquí habéis hecho una extracapsular? Una catarata con cirugía extracapsular, utilizando el extracapsular. Residentes, he dicho, residentes de la sala. Que levanten la mano. ¿Ninguno? Doctora Ortega. ¿Alguna junto? Vale.
No viene mal, ¿eh? Lo digo, quiero decir que la FACO está fenomenal, quiero decir que hoy en día, por supuesto, es el gol estándar, pero os lo recomiendo, ¿eh? Que alguna hagáis antes de acabar la residencia. Yo te quería preguntar, Juanma, ¿tenéis experiencia con la técnica de túnel escleral? Porque aquí he visto que habéis abierto, Sí. ¿no? Sí, como ya estaba hecha la incisión principal, en Aprovechasteis, principio ¿no? cada uno lo hace más o menos Sí, como sí. quiere. O sea, pero aprovechando ya que tienes una incisión, pues eso, Desangrada. de dos, pues aprovechas y lo haces por ahí. Muy bien, gracias. Te quedará más astigmatismo, pero bueno. Ujú, El doctor Belda parece que quiere preguntar algo. ujú. Yo quería comentarte una cosa con respecto a la capsulorexis. Cuando empezáis la rexis, lo que he visto es que haces un corte en el cristalino, o sea, en la cápsula anterior, muy largo. En estas cataratas que tienes mucho material licuado dentro y está muy a presión, lo ideal es hacer un corte muy pequeñito en el centro. Incluso una vez hecho ese corte, irte con la cánula de aspiración y aspirar todo el material licuado que suele haber alrededor de la cápsula, que es lo que hace que esa rexis se te vaya y se formen las banderas argentinas, o en este caso se pierda la rexis detrás del iris. Entonces hay que bajar la presión dentro del cristalino para evitar tener pues rexis que se te van. Una vez hecho eso, ya has hecho el cortecito ese pequeño y has aspirado la parte central, ya puedes ampliarla y hacer una rexis, digamos, más en condiciones. Bueno, es un truquito que creo que puede valer para este tipo de cataratas y evitar llegar a una extracapsular. Muy bien. Sí, era un poco esto, tanto en una intumescente blanca como esta, como antes en principio de cirugía de catarata, muy bien el aprovechar si te has pasado con el cuchillete y ya pinchado la cápsula, pues aprovechar ya esa incisión para a partir de hacer la rexis. Pero siempre empezar en el centro del cristalino, en el centro de la cápsula anterior, el corte, de preferencia con cistitomo. Ya cuando coges más mano lo puedes hacer directamente con la pinza si es buena y tiene unas puntas bien alineadas, pero de preferencia con cistitomo y un corte radial pequeñito. Una capsulorexis pequeña siempre se puede hacer más grande, una más grande es imposible hacerla más pequeña. Y cuando se empiezan a ir hacia periferia, acordaros que antes de la rexis, que es del 80 y tantos, se hacía abrelatas. Entonces, con un cistitomo con la punta más pequeña de la que usamos habitualmente, si vas haciendo una abrelatas en una catarata blanca como esta, tienes al final unos faldones de cápsula bastante más homogéneos que si se te empieza a ir para todos lados. Vale, pues gracias. Agradecerte. No, está bien. Solo decir que, como ya has visto, siempre da gusto traer una extracapsular a un congreso como este, aunque la mayoría de los que estamos participando somos los que las hemos hecho en su momento, pero efectivamente esto es una técnica que te saca la pata del barro en situaciones complicadas. Entonces vale la pena siempre traer algo de esto y recordar. Gracias. A continuación, el Martínez, del Hospital Universitario Virgen de la Risaca. Va a presentar un vídeo que es desinserción parcial del saco capsular, resolución inicial con anillo y posible complicación futura. ¿Esto ha empezado ya? Bueno, desde el principio. Bueno, yo vengo a presentar un caso de una cirugía de catarata en la que mientras estamos aspirando el corte se observa como la capsulorexis se nos aproxima y se ve ahí una sombra posterior, por lo que pisamos el botón de reflujo y a continuación vamos a meter un poquito de visco. Estamos pensando que hemos podido ocasionar una desinserción del saco por una debilidad zonular, caso en el que está indicado introducir un anillo de tensión capsular como vamos a hacer ahora. Este anillo se puede introducir con pinzas, como lo hacemos aquí, o con inyectores, y lo que vamos a ocasionar es repartir esas fuerzas del saco y hacer que la cápsula posterior se tense, repartir toda esa tensión y que esa debilidad zonular o esa desinserción del saco que hemos visto, reforzarla un poquito. Para a continuación, que vamos a introducir una aspiración con bimanuales, llevarnos esa zona que nos faltaba en esa zona de debilidad. Usamos bimanual en esta ocasión en vez del otro tipo de IA para darle un flujo de aspiración diferente por esa debilidad.
Con el anillo está visto que no se ocasiona problemas ni con el iris ni con la córnea, o sea que la iritis y la queratitis no son problemas que no puedan... Sí es verdad que un problema que sí está descrito es la subluxación del complejo saco-lente-anillo, ante lo cual podemos hacer la solución que estamos haciendo aquí, con una sutura de prolene y entrando mediante una esclerotomía, como vemos ahí con el tapete, y ayudándonos de una aguja de insulina, pues vamos a suturar todo el complejo al sulcus, ¿vale? El hecho de tener un anillo ya puesto y estabilizando este complejo nos facilita mucho esta técnica. Aquí vemos cómo finalmente lo suturamos a esa zona. Es posible que esta complicación la veamos en patologías que tienen problemas de debilidad zonular progresiva, como puede ser un PSX o un síndrome de Marfan. Aquí finalmente vemos cómo se centraliza todo el complejo y con ello la lente. Nada más. Roberto, en este caso concreto, ¿había algún factor de riesgo para la desinserción zonular? No, que nosotros pudiéramos pensar, no tenía PSX, no tenía ningún tipo de síndrome Marfan o algo que pudiésemos... Simplemente durante la cirugía ocurrió y pensamos que había una desinserción del saco, ante lo cual pues se introdujo el anillo para curarnos en salud. Y en la aspiración de las masas, ¿os planteasteis usar una 5E que tiene parámetros, pues controlar mejor la irrigación? No, se hizo de esa manera y el cirujano pues decidió, como hubo esa desinserción, después del anillo pues pasar a los bimanuales para darle un sentido diferente y de esa manera pues fue correcto. ¿Qué signos os alertaron de que podía haber una desinserción? Porque no llegó a salir vítreo, ¿no? No llegó a salir. Es que en el vídeo no se observa demasiado bien, pero cuando está aspirando se observa que la capsuloresis se aproxima un poco y hay una sombra que aparece que hace que se mueva el complejo y eso nos hizo pensar que había una desinserción en esa zona. Muy bien, pues muchas gracias, Roberto. A vosotros. A continuación va a subir la doctora Asunción Gorro, del Hospital General Universitario de Castellón. Y va a presentar manejo de la desinserción zonular. Vale, empezamos con la cirugía. Hacemos la capsulorhexis circular continua, luego la hidrodisección y la hidrodelineación, la facomosificación del núcleo y el córtex, la aspiración de las masas y luego la inserción de la lente dentro del saco. Fijaros bien cómo el émbolo sale y al dejar de presionar retrocede. Al retroceder se pinza la rhexis y hay que volver a presionar otra vez el inyector para despinzar la rhexis y poder sacar la punta del inyector. Aquí ya vemos que el complejo saco-lente está descentrado, vemos el ecuador del saco y con la inyección de viscoelástico aún podemos apreciar mejor la desinserción zonular que se ha producido. Bien, ante una desinserción zonular de aproximadamente unos 160 grados, ¿qué haríais? Primero, aislaremos el vitrio con viscoelástico dispersivo y luego otro cohesivo para alejar el vitrio de la desinserción. Si hay dudas de una posible brita vítrea, inyectaremos triamcinolona intracamerular y procederemos a una vitrectomía anterior si procede. Hay varios dispositivos para resolver esta complicación. Los más habituales son un anillo de tensión capsular suturado a esclera, un anillo de Cioni o un segmento de tensión capsular con o sin anillo de tensión inyectado posteriormente. Si no fuese posible la inyección del anillo, procederemos al implante del alío fuera del saco. Algunos consejos para la colocación del anillo de tensión: si no avanza o se producen pliegues en cápsula posterior, sería añadir más viscoelástico en saco o enhebrar uno de los ojales con nylon de 10 ceros para producir una tracción centrípeta, o bien usar un inyector universal de anillo de tensión capsular o ganchos de iris colocados en la zona de dehiscencia zonular. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Crees que había alguna manera de que se hubiese prevenido o evitado esta complicación, de que se os quedase enganchado a...? Sí.
se tendría que haber mantenido apretado el inyector hasta haber retirado la punta del mismo y luego dejar de apretar. Muy bien. ¿El vitrectomía en algún momento después? Sí, hubo necesidad. No fue posible la colocación del anillo porque al intentarlo se agrandó más la desinserción, que ya era bastante grande, y al final hubo que quitar el anillo y se hizo vitrectomía porque sí que fue necesario, y luego se colocó la lente suturada sulcus en un segundo tiempo por preferencia del cirujano. También se hubiese podido anclar la iris. Eso fue una cirugía de segundo tiempo, en segundo tiempo. Sí. A continuación subirá el doctor Manuel Roca, del Hospital Provincial de Castellón, y va a presentar un vídeo que es la fijación a esclera de lente intraocular con ápticos en closed loop tras subluxación de complejo saco-lente. Bien, pues nada, este caso trata de una paciente que tuvo una subluxación del complejo saco-lente intraocular. Un momentito, esto va muy rápido. Aquí. Vale. En primer lugar, para intentar fijar a la esclera esta lente, se moviliza la lente intraocular con ayuda de viscoelástico y Helsinki, se hacen 2 flaps esclerales y, mediante una aguja de 30 Gs, guiaremos la aguja de una sutura de prolene para que pase uno de los extremos por dentro del loop que hace la lente intraocular y el otro para que pase por delante de la lente intraocular. Como vemos, hay bastantes restos corticales, probablemente fue una cirugía compleja en su momento. Con lo cual, se decidió hacer una vitrectomía anterior, como veremos ahora. Y también una vitrectomía posterior para eliminar los restos corticales que habían caído durante la cirugía a la cámara vítrea. Bien, este es el resultado final después de la cirugía. Y nada, muchas gracias. Sí, yo te quería preguntar, la vitrectomía posterior, porque el orden de hacerlo, primero hacer la sutura y luego la vitrectomía, ¿es por algo? Es una buena pregunta. Yo pienso que es más seguro hacerlo así, porque si hiciéramos primero una vitrectomía posterior, la lente estaba bastante subluxada, bailaba mucho. Ahí en el vídeo no se ve muy bien, pero la sentabas en la lámpara de hendidura la paciente y la lente bailaba bastante. Si se hace primero la vitrectomía posterior, es más fácil que, pienso yo, que caiga la lente y que pueda lesionar el polo posterior. ¿Tenía en este caso factores de riesgo el paciente para la subluxación? La paciente había sido operada en otro centro y no disponíamos de datos de cómo estaba previamente a la cirugía. Estaba operada también del otro ojo y en principio hicimos una gonioscopia porque llevaba tratamiento hipotensor, tenía hiperpigmentación en la región inferior del ángulo, es posible que tuviese un pseudoesfoliativo, pero tampoco lo podemos afirmar. No había tenido ningún traumatismo y no padecía ninguna enfermedad sistémica que pudiera justificar esta subluxación. ¿Era una desinserción o era una rotura capsular? Era una desinserción. Vale. ¿Y los restos que quedaban, o sea, la desinserción se produjo durante la operación o posteriormente? Estaba ya desinsertada la zónula, es decir, estaba subluxado el complejo saco-lente intraocular. En principio, por lo que pudimos ver nosotros en la lámpara de hendidura, el saco estaba íntegro. Había estos restos corticales que veíamos ahí
lo que he comentado, probablemente fuera una cirugía compleja que se hizo en el pasado. Gracias. Muchas gracias. A continuación, la doctora Belén Sánchez, del Hospital General Universitario de Alicante, presentará el caso manejo posoperatorio de la extracción del lío de cámara anterior mediante incisión escleral. Bueno, presentamos el caso de un paciente varón de 40 años con hábito marfanoide que llevaba lentes Artisan en ambos ojos y una catarata nuclear de 4 cruces en el ojo derecho. Tenía una queratometría baja y un astigmatismo bajo. Es por eso que se decidió realizar la extracción de la lente Artisan mediante una incisión escleral. En la cirugía lo primero que hacemos es disecar la conjuntiva, realizamos una incisión escleral de unos 4 o 5 milímetros y ampliamos ahora esta cámara anterior. Luego se hacen dos pequeñas paracentesis a las 3 y a las 9 para desanclar la lente Artisan del iris. Primero a un lado y luego se realiza hacia el otro lado. Luego se gira la lente y a través de la incisión que hemos creado, pues ya la sacamos. Suturamos la esclera con 3 puntos de nylon bien fijados y nos aseguramos que estén bien fijos y que se queda bien cerrada la incisión. Posteriormente cerramos la conjuntiva y el cirujano en este caso decidió operar la catarata por el lado temporal. Y al final de la cirugía lo que se hace es acabar de suturar la conjuntiva. Se comprueba el tono ocular, que queda con buen tono, y ya se termina la cirugía. Nuestra sorpresa fue que al día siguiente nuestro paciente presentaba una tensión de 3 milímetros, no tenía Seider y un mínimo tilde alemático. Vale. Al segundo día la tensión era de 5 y entonces porque se decía revisión quirúrgica. Ahora voy a parar. Se decía revisión quirúrgica. A los 2 días era cuando se iba a realizar la revisión quirúrgica, sin embargo el paciente apareció el día antes con una tensión de 35 milímetros. Se le puso tratamiento tópico y actualmente está en tratamiento con hipotensores tópicos. El problema viene aquí, que es lo que nos ha causado esta hipotensión en el posoperatorio inmediato. Si es que hemos tenido una incisión hiperfiltrante o si haya influido la condición del síndrome de Marfan que tenía nuestro paciente. Belén, una pregunta. A este paciente, al día siguiente de la cirugía, ¿le valorasteis la agudeza visual que tenía? Sí, pero no recuerdo ahora cuál era. Pero era bajita, quiero decir. Es que tenía un ojo amblíope. Yo creo que este era el ojo bueno y luego posteriormente se operó el ojo amblíope, que también pasó algo parecido. No llegó a tener tanta hipotensión, pero sí nos sucedió algo así. Algo así. ¿Y le pudisteis valorar el fondo de ojo? Sí, yo creo que estaba bien, sí. Estaba bien, sí. No hizo falta hacerle eco ni nada. No. No fue una hipotensión porque fuera un desprendimiento coroideo. No estaba ni nada. hipotalamia ni... No. La cámara estaba bien y todo. ¿Solo fue de 24 horas? 48 horas estuvo así. Era martes, al jueves fue cuando apareció en urgencias con tensión alta. Y la revisión iba a ser el viernes. Previamente no había tenido, no tenía historia previa de glaucoma. No, nada. No. Ahora sí. Ahora, yo no sé si le han quitado ya el tratamiento tópico, pero de momento estaba controlado con hipotensores tópicos. Hombre, hay que tener en cuenta que en estas patologías todos los tejidos son mucho más laxos. Claro. Entonces, si hubo una hipotonía posoperatoria, después pudo haber hecho un pequeño bloqueo pupilar con la misma lente o el complejo saco-lente, porque esas células son mucho más elásticas, pudo haber ocasionado ese cuadro de hipertensión. Entonces,
cuando tengáis algún caso de estos, no cuesta nada hacerle unas iridotomías láser antes o hacer una pequeña iridotomía quirúrgica para prevenir los bloqueos. Para explicar la hipotensión que le aparece, ¿habéis llegado a alguna conclusión? Pues puede ser porque bien la incisión sea hiperfiltrante, que yo creo que no es el caso, o bien por la elasticidad de los tejidos que el propio síndrome de Marfan tiene, porque además en el otro ojo, viendo los antecedentes que teníamos con este, pues se realizó la misma incisión escleral y se fijó bien con suturas por si ese fuera el problema, y ocurrió también una hipotensión. Pero Seider has dicho que no tenía, No. ¿y ampolla en Ampolla conjuntiva? en este ojo no, en el otro sí nos hizo una ampolla como si fuese una pseudotrabe. Gracias. Gracias. A continuación, la doctora Teresa Cuadrado, del Hospital Universitario de la Ribera, presentará el vídeo Complicación del injerto donante en DESAIC. Como iba diciendo, marcamos el epitelio con el marcador metálico del mismo diámetro del injerto que vamos a trasplantar, de 8 milímetros, posteriormente también con un rotulador estéril. Y comenzamos la destematorrexis, 360 grados por debajo del epitelio que hemos marcado previamente. Y siempre teniendo cuidado, también hacemos raspado del estroma posterior, respetando el área pupilar. Abrimos el sistema de trepanación y es aquí donde nos damos cuenta que el corte no ha sido limpio. Completamos la separación del injerto y, como podemos observar, vemos que hay una semiluna de espesor completo, por lo que sospechamos que ha habido un descentrado del injerto. Por tanto, procedemos a recortar la semiluna de espesor completo y pensamos en ese momento que probablemente durante el momento de la trepanación con el punch ha habido un desplazamiento del injerto que ha producido que el corte no haya sido limpio, bien por un fallo en el sistema de vacío o bien por alguna otra causa. De manera que lo que obtenemos tras el recorte de la semiluna es un injerto de menor tamaño, que además no es circular, pero aún así, como no disponíamos de córnea, continuamos con la intervención. Aquí vemos el rodete resultante con el descentrado del corte, que sí que teníamos que haber trasplantado. Cogemos la lamela, la adaptamos al lecho del glide de bushing, la aproximamos al extremo del dispositivo, rotamos 180 grados y la abocamos a la incisión de 4,5 milímetros que hemos hecho corneal. Contralateral introducimos una pinza de TAN, atraviesa la cámara anterior, capta el injerto y lo introducimos en cámara anterior. Y posteriormente a esto introducimos una burbuja de gas para asegurarnos el correcto centrado y despliegue del injerto que hemos introducido en cámara anterior. Después de esto, aunque no sale en el vídeo, con una espátula realizamos unos masajes en epitelio para eliminar el líquido sobrante y evitar una posible interfase entre el estroma del receptor y el injerto. Y bueno, nada, comentar que al final, después de los días posoperatorios, a los 15 días, vimos que la evolución era de un edema estromal que no se aclaraba y por tanto se decidió volver a reintervenir a la paciente. El injerto estuvo en todo momento adherido, pero al estar presente este edema estromal se reintervino. Esta vez sí que se consiguió un injerto con un buen centrado y que actualmente está adherido. Y ese es el vídeo que quería presentar. Una pregunta, Teresa. Cuando decidisteis que ibais a volver a reintervenir a los 15 días, has dicho, nos has dicho que no se hizo rebubbling ni nada, ¿no? Se cambió, se hizo un nuevo injerto, ¿no? ¿Y tenéis una explicación, o sea, de por qué este descentrado? Es lo que he comentado antes. Viendo las posibles causas, pues probablemente en el mismo sistema de trepanación, pues o bien, probablemente porque hubo un desplazamiento del injerto en ese momento, pues al realizar el plunge se desplazó o a lo mejor al hacer el sistema de vacío no se llevó a cabo correctamente el sistema de vacío y entonces este desplazamiento lógicamente lo que hace es que el punch al final no centre donde nosotros queremos. Por eso de ahí a la semiluna que se vio de espesor completo, que lógicamente tuvimos que recortar porque eso no se va a aplicar bien en el estroma del receptor. Y eso fue lo que... ¿Y esta situación o sea, porque a los 15 días supongo que la paciente no... O sea, si tenía edema, pues bueno, diría, uy, esto... ¿Se lo comentasteis? ¿Que hubo esta...? No le comentamos que hubo esta complicación, entre otras cosas, porque le dimos una oportunidad al injerto. Entonces,
principio fue bien, ¿no? Los primeros claro, días. de hecho el sí injerto que... estaba bien adherido. El problema es que no llegó a aclararse, cojo. no llegó a desaparecer ese edema estromal. Entonces, lógicamente, al final a la paciente pues siempre tenemos que explicarle que hay que esperar la evolución, a ver cómo va. Y si no funciona, no va bien, pues lógicamente explicarle que hay que hacer un cambio del injerto que se le puso con anterioridad. Muchas gracias. ¿Os plantearíais entonces que fue un fallo del injerto por la manipulación quizás? Claro, probablemente primero porque es un injerto más pequeño, entonces lógicamente ahí ya hay una pérdida de células endoteliales y por otro lado pues también la manipulación del injerto probablemente también produciría una mayor pérdida y esto siempre pues va a determinar un aumento de las probabilidades del fracaso en el injerto. Bueno, la enseñanza que queda es tener preparado siempre el injerto antes de retirar el endotelio. Igual nos pasaba hace 35 años cuando hacíamos queratoplastias. Ya he hecho la trepanación, ahora voy a cortar la córnea. Uy, se me ha descentrado y tiene un cacho de esclera. ¿Y ahora qué hago? ¿Le pongo ese amasijo o le vuelvo a suturar su córnea dañada? Entonces, a partir de entonces, hacíamos primero el punch en el donante y si estaba bien, entonces ya quitábamos el receptor. Yo quería darte las gracias a ti y a tu adjunto por la valentía de traer este vídeo aquí, que no suele ser lo normal. Que normalmente a los congresos traemos vídeos donde somos todos maravillosos cirujanos y todo va perfecto. Es decir, que esto es la vida real, el quirófano real, que estas cosas pasan. Por último, el doctor Juan Dabó, de la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo Fisabio, presentará el vídeo Distrofia en panal, catarata complicada. Bueno, buenas tardes a todos. Os voy a presentar un vídeo de lo que hemos denominado distrofia en panal. Se trata de un paciente varón de 80 años que acude a la FOM derivado por una catarata complicada en la que se produjo una luxación del cristalino y posteriormente un desprendimiento de retina completo. Se realizó una vitrectomía, tras la cual a los 10 días se observa esta imagen con una alteración en el polo posterior con este hallazgo que podéis ver en esta imagen. En la OCT se ve esta imagen que la hemos denominado en panal. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna sospecha de qué podría ser? Nosotros pensamos una fibrosis subretiniana, puede ser inflamatorio, una hemorragia, una masa. A lo mejor el vídeo os da alguna pista. Se empezó a realizar la cirugía de la vitrectomía, con ayuda del perfluoro se va aplanando el polo posterior, pero como veis existe cierta dificultad a la hora de aplanar la retina. Por lo que con ayuda de unas pinzas encontramos en el espacio subretiniano un fragmento de cristalino. Entonces creo que ya es bastante obvio lo que tiene este paciente posteriormente. Se eliminó este fragmento y los otros que se encontraron. Se hizo también un pelado de la proliferación vitorretiniana que se había producido durante el periodo posoperatorio y además se hizo también un pelado de la membrana imitante interna. Si os fijáis, os lo intento ampliar un poquito, ya se puede apreciar ahí, aunque como inicialmente es bastante transparente, casi ni se aprecia, pero ya lo podéis ver ahí de qué se trata. Se hace una retinopexia con láser y por tanto se trataba de una masa subretiniana y se trata de un fragmento de cristalino. Durante el desarrollo, durante la evolución de este paciente, se fue reabsorbiendo espontáneamente y fue mejorando la agudeza visual. Aunque, como veis, sobre todo ya en los 5 meses, la imagen de la izquierda fue apareciendo un área de neovascularización coroidea. Y ya está. Muchísimas gracias. Juan, una pregunta. Previamente a la cirugía, ¿no sospechabais, ¿no?, que podía tener un fragmento de cristalino o sí? No, de hecho, la imagen de la OCT no es previa a la cirugía, es una cosa que se encontró después. En el momento que se empieza a hacer la cirugía, se ve que no se puede aplanar y entonces se fue a buscar pues cuando se encuentra el fragmento. Vale. Y posteriormente deducimos que era un trozo cristalino. De hecho, se ven como se ven las lamelas de las propias fibras de cristalino. Claro. Muy bien, muy chulo el vídeo. ¿Y cómo sospecháis que llegó ahí? ¿Fue un desgarro gigante o...?
nos llegó a la fundación directamente como un desprendimiento de retina posterior a una catarata complicada, entonces tampoco sé, no sé lo que había pasado previamente. A continuación vamos a hacer un pequeño resumen de las conclusiones de todos los vídeos que han pasado para llevarnos los aprendizajes a casa. Bueno, como ha dicho Leticia, 4 cosas, 4 conceptos, un resumen de los vídeos que hemos visto. Vamos a empezar con la facomulsificación, unas cuantas maniobras que nos pueden salvar de más de una complicación. Como hemos visto en el primer vídeo, al empezar, si vemos que con el cuchillete estamos haciendo demasiada fuerza, no insistir. A veces no están suficientemente afilados, es mejor parar, más vale prevenir y pedir otro. Probablemente es que no esté bien afilado y nos podemos salvar de un desgarro. En cuanto a la incisión, lo ideal es hacer trayectos y profundidad medios, ni muy profundo, ni muy superficial, ni muy largo, ni muy corto. Esto nos facilitará los siguientes pasos. En cuanto a la capsulorhexis, se debe iniciar donde el cirujano esté más cómodo o donde convenga, pero siempre hay que evitar justo los lados inmediatamente laterales a la incisión principal porque es muy incómodo con la pinza hacer el flap. Una vez ya hemos iniciado y pasamos por delante de la incisión principal, es preferible no parar en esa zona y retomar, porque si se nos va, ahí es muy difícil de solucionarlo. Y durante toda la maniobra de la capsulorhexis, comprobar todo el rato que la cámara anterior está llena de viscoelástico, porque así el flap es mucho más manejable y la dirigiremos donde queremos. Si apretamos el labio inferior haciendo la capsulorhexis y se nos sale viscoelástico, hay que rellenar las veces que haga falta. En cuanto a la hidrodisección e hidrodelineación, es preferible empezar por la hidrodelineación porque es el paso más importante. Es importante separar bien la cápsula del resto del cristalino porque así cuando partamos y hagamos los trozos no estarán tan adheridos y podremos cogerlo mejor. En cuanto al esculpido de la fractura, tener bien en cuenta que hay que hacerlo profundo y bien al fondo para minimizar así la fuerza que haces para partir. En cuanto a la faco, hay que recordar que cuando estemos en posición 3 del pedar, siempre en el centro. Se puede aspirar, se puede estar en posición 2 para ir a buscar los fragmentos, pero en el momento de la faco, en el centro. Y en cuanto al aspirado de masas, es preferible empezar superior y subencisional, porque es la zona más difícil de llegar y tendremos el resto de córtex que nos servirá de protección. Ahora vamos a ver las opciones ante el desgarro de la capsulorhexis, como hemos visto antes en el vídeo de Juanma. Cuando se nos va la rhexis, lo primero es parar y pensar, seguir con la faco o convertir. Y esto tenemos que tener en cuenta unos cuantos factores. Primero, ¿dónde está el desgarro? Si lo tenemos justo enfrente, es más peligroso, porque toda la tracción la recibe esa zona. También hay que valorar la dureza del cristalino, la edad del paciente y si tiene pseudofiliación o una debilidad zonular o tiene una mala midriasis. Y por último, la experiencia del cirujano. Si decidimos ir con la faco, valoraremos la rotura, cómo es de grande. Si es pequeña y la podemos englobar, pues la ampliaremos un poquito. Nos quedará una rhexis ovalada, pero será continua. En cambio, si es grande o no vemos el final, pues se pueden hacer unas capsulotomías de descarga para así repartir esa tracción. En cuanto a la hidro, lo primero pondremos un poquito de viscoelástico dispersivo en la zona del desgarro. Luego haremos multifocal en varias zonas y con poca fuerza y rotaremos el núcleo muy cuidadosamente porque es la maniobra más peligrosa cuando tenemos un desgarro. Y ya por último, la facomulsificación tenemos 2 opciones. Si el núcleo no es muy duro y la rhexis es suficientemente grande, podemos luxarla y trabajar en espacio supracapsular, que hay menos peligro de que ese desgarro se prolongue por detrás. En cambio, si el núcleo es duro o la rhexis no es muy grande, podemos trabajar en cámara anterior, pero siempre teniendo en cuenta que hay que bajar todos los parámetros, la botella, el vacío, la potencia del faco, para así evitar que no progrese el desgarro. A continuación hablaremos de los 3 vídeos siguientes, que eran los 3 de desinserciones zonulares. Entonces, cuando esto nos ocurre,
pues tener unas nociones básicas de qué podemos hacer y qué opciones tenemos. Entonces, lo primero de todo es identificarla. Podemos identificarla o bien intraoperatoriamente o bien antes de la cirugía. Pues hay una serie de factores de riesgo que debemos tener en cuenta para estar más atentos a una posible diálisis zonular. Ya sabéis todos, la pseudoesfoliación, un traumatismo previo, una cirugía vitreoretiniana previa, altos miopes, retinitis pigmentosa o enfermedades del tejido conectivo como el Marfan. Y luego signos que nos van a sugerir esa debilidad o bien en la lámpara hendidura o bien durante la cirugía, como es una iridodonesis o facodonesis, cuando dilatamos la pupila y vemos el ecuador del cristalino o que el núcleo está descentrado, nos está dando una pista. O durante la cirugía, pues si vemos un prolapso de vitrio en cámara anterior o una profundización repentina de cámara anterior, sabemos que eso se debe probablemente a una rotura capsular o a una desinserción zonular. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es pensar y reaccionar. Entonces, lo fundamental y un factor importante a tener en cuenta es en qué momento de la cirugía se produce esa desinserción zonular. Si es al principio del todo o durante la capsulorhexis, todavía podemos hacer una reconvertir si la desinserción es grande, es amplia, más de 120 grados. Si es menor de 120 grados, pues nos podemos plantear poner unos retractores de iris o un anillo capsular y continuar con la FACO. Si continuamos con la FACO, importantísimo bajar los parámetros y estabilizar la cámara anterior, y entonces ya ponemos el viscodispersivo, cohesivo, y si hubiera salido vítreo a cámara anterior, hacer una vitrectomía. Porque sí que va a ser muy importante que la cámara anterior esté limpia y esté libre de masas y restos de cristalino para continuar. Entonces, cuando tenemos todo limpio, tenemos que estabilizar el saco y hacer el implante de la lente. Entonces, tenemos esas opciones que son los retractores de iris o el anillo de tensión capsular, siempre y cuando vayamos a poner la lente dentro del saco, o si vemos que no hay soporte capsular, en ese caso pues ya tenemos las opciones de la lente suturada sulcus, de anclaje iridiano o la de apoyo angular, que realmente ya prácticamente nadie la utiliza. Entonces, en el caso de los retractores de iris, lo que nos van a hacer es aportar una suspensión adicional. Vamos a usarlas en desinserciones pequeñas, que lo que pretendemos es continuar con la FACO y poner la lente dentro del saco. Entonces, esta va a ser la función fundamental. En el caso de desinserciones también pequeñas, tenemos los anillos de tensión capsular, que en principio restablecen el contorno capsular y van a impedir que esa desinserción se continúe. Cuidado, porque a veces al introducirlo aumentamos la desinserción, entonces hay que saber cómo meter o cómo introducir el anillo para no empeorar precisamente lo que queremos resolver. Para eso es importante introducirlo por un meridiano diferente al que se ha producido la diálisis, y eso da buenos resultados en general cuanto menor sea el tamaño de la desinserción, o incluso hasta 160 grados aparece en la bibliografía. Cuando ya superan los 160 grados o son desinserciones superiores, tenemos que plantearnos que ese saco no va a soportar la lente, y entonces tenemos que plantear o bien poner un anillo de tensión capsular modificado como el de Chioni o de fijación escleral, o hacer una de las otras opciones. Las otras opciones, ¿cuáles son? Uno, la lente suturada sulcus o la lente de anclaje escleral, que van a ser desinserciones grandes, más de 160 grados, y vamos a usar habitualmente una sutura de mersilene doblemente armada de 9 ceros. La fijación escleral puede ser, como he dicho, con esa sutura, o puede ser con un adhesivo que lo que hace es sacar los ápticos al bolsillo escleral que has hecho, y en ese caso pues, no necesitas suturarlas, de tal forma que te evitas las posibles complicaciones que conlleva la sutura. Como ventajas de esta opción frente a las de cámara anterior, va a ser que es un sistema estanco que va a prevenir la hipotonía intraoperatoria, y por lo tanto, bueno, pues es una ventaja con respecto a las del anclaje iridiano. En cuanto a las complicaciones, la que más dolores de cabeza nos da es el tilt, porque es un paciente que no va a estar contento, porque no va a ver bien, va a estar incómodo, y bueno, y es un riesgo que tenemos cuando la suturamos a sulcus. Luego pues hay otra serie de complicaciones, como la dispersión pigmentaria, hemorragia supracoroidea, hemovítrio, edema macular quístico por el mayor tiempo también de intraoperatorio. Son cirugías que requieren un mayor tiempo y una mayor habilidad, no son cirugías tampoco fáciles.
Y luego está la lente de anclaje iridiano, que puede ser tanto preiridiano como retroiridiano. Como ventajas frente a la anterior, pues que no vamos a tener las suturas, que no vamos a tener el tilt, no va a haber afectación retiniana, no va a haber hemovitrio y va a tener una menor incidencia de endoftalmitis. Como desventajas, fundamentalmente la incisión que tienes que hacer, que es una incisión grande, por lo tanto ya no trabajas en ese sistema estanco del que hablábamos antes. Puede haber dispersión pigmentaria y descompensación corneal, podríamos destacar de entre todas. Por lo tanto, para que tengáis claro un poquito el esquema, que no significa que sea una guía práctica ni un protocolo ni nada así, porque realmente esto no es un manejo estricto, sino que va a depender mucho del paciente que tengas delante, de la situación en la que estés y del cirujano que seas y la experiencia que tengas con una técnica u otra. Entonces, podríamos decir que en desinserciones pequeñas de menos de 160 grados podemos usar el anillo de tensión capsular con la lente en saco o los retractores de iris, esto es para estabilizar el saco, y ya en desinserciones más grandes pues tenemos o el anillo de tensión capsular modificado, suturado, la lente de 3 piezas de fijación escleral o la lente de anclaje iridiano. Bueno, yo voy a hacer unas pequeñas pinceladas a los 3 últimos casos que han sido así un poco el cajón desastre. Empezar hablando de las complicaciones intraoperatorias de la DESAI, como ha sido el caso que ha presentado Teresa. Decir que puede ser un fallo en la preparación del donante, como bien decía Albino, que en el momento en el que se esté cortando con el microqueratotomo o que se produzca una trepanación del botón que esté descentrado y como en este caso haya habido que hacer un recorte sobrante y bueno, darle un poco de tiempo y confiar en que funcione. O puede ser un fallo en la preparación del receptor. Es decir, pueden estar relacionadas con la incisión por un defecto en la localización de donde hacemos esa incisión o por la trayectoria. O puede ser también porque nos encontremos con que haya una hiperpresión posterior en casos, por ejemplo, de pacientes que tengan compresiones orbitarias o hemorragias coroideas o que haya un paso de los fluidos a vítreo. Podemos también sufrir la pérdida del injerto o podemos hacer una implantación invertida, es decir, poner en la zona donde debería estar el endotelio, poner el estroma, o hacer una dislocación posterior del injerto en casos de que sean pacientes afáquicos, o por la propia manipulación que haya una pérdida excesiva de células endoteliales, ¿no? Como bien comentaba Teresa, probablemente haya sido un cúmulo de todas estas cosas. Se ha montado. Bueno. Decir que cuando hay una dislocación del injerto, pues esta puede ser parcial, es decir, que haya algo de adherencia o que esté descentrada, o puede ser una dislocación total del mismo. Podemos tener defectos parciales de la adherencia, podemos tener un fracaso primario del injerto o una alteración de la interfase, por eso que decía Teresa, se pone una burbuja de gas para intentar que no haya una interfase que vaya a dar problemas luego de la agudeza visual o un rechazo a nivel endotelial o una gran pérdida de células endoteliales. En el caso de Juan, el de la cirugía de catarata complicada, pues bueno, decir que en este caso no era un desprendimiento de retina, no sabían qué se iban a encontrar porque fue una cirugía de catarata complicada, se hizo una vitrectomía posterior con luego inyección de lo que supongo que era perfluoro, se hizo la extracción del material cristalino, también veíamos que tenía, ¿no?, como restos de MER, se hizo la endofotocoagulación y luego el cambio de interfase. Y por último decir, en el caso de Belén, ¿no?, un poco el manejo de la hipotonía. Lo primero, pues saber cuál es el antecedente del paciente, porque no es lo mismo a lo mejor que haya tenido un traumatismo, que como en este caso el antecedente era la cirugía ocular. Muy importante el test de Seidel. Si podemos hacer un agonio para descartar que haya habido una ciclodiálisis, si tenemos disponible pues la ultrasonobiomicroscopía para ver si hay desprendimientos supraciliares o también si hay una ciclodiálisis que no hayamos podido ver con el agonio.
importante también con la oftalmoscopía pues, ver si hay lesiones en la retina o si hay coroideos. Si podemos hacer una ecografía ocular, aunque decir que tiene que ser muy sutil, o sea, con mucho cuidado, porque si es un ojo hipotónico, pues lo podemos empeorar nosotros intentando buscar la causa, hacer una OCT de retina para observar los pequeños pliegues maculares y, bueno, y si se decide como fue en este caso, ¿no? Hacer una cirugía exploradora, sobre todo pues, en los casos que haya sido por trauma, esta hipotonía. Dividir el manejo en una parte médica y una quirúrgica. Hay que disminuir si hay una pauta de corticoides, porque sabéis que va a dificultar. Hay que poner una cicloplegia. He puesto el cicloplégico, pero vamos, se puede poner atropina también. Y bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico, pues en este caso, ¿no? Que lo que se sospechaba era que hubiese un punto de fuga, aunque por lo que bien decía Belén, sí que se habían asegurado bien de darle los puntos de sutura. Pues bueno, se puede utilizar, aparte del nylon, o sea, aparte de la sutura en sí, se puede utilizar el cianocrilato, podemos utilizar, en casos que sean corneales, una lente de contacto, y podemos utilizar también, en su caso, pues un recubrimiento. Si fuese una cirugía de glaucoma, pues bueno, ya podríamos ir a la causa, ver en la ampolla, pero bueno, como no era el caso, pues no lo he querido tampoco resaltar. Y nada, eso es todo. Muchas gracias a todos de parte de las tres por vuestros vídeos. Sabemos que os hemos estado ahí achuchando, apretando hasta el último momento con los plazos, pero vamos, han sido muy buenos vídeos. Muchas gracias a todos. Yo quería decir una cosa, y es que la idea del tema que elegimos, de las complicaciones, lo hicimos porque es algo que a veces nos preocupa o nos obsesiona un poco como residentes, el acabar la residencia y el que aparezcan complicaciones. Y es como nuestro objetivo siempre es pues, ser especialista y no tener complicaciones. Y creo que nos equivocamos en ese planteamiento, porque el especialista es aquel que realiza una rama concreta de una ciencia. Pero nuestro objetivo, y eso lo acabamos siendo todos acabamos siendo oftalmólogos y especialistas, pero nuestro objetivo debería ser la de llegar a expertos. Y el experto es el que domina o el que sabe manejar las complicaciones. Y para llegar al nivel de experto necesitas tener complicaciones. Por lo tanto, cuando se nos aparezcan las complicaciones, aunque nos fastidia y a nadie nos gusta, tenemos que pensar que estamos en el camino adecuado, estamos en el camino de llegar al nivel de experto que no todo el mundo llega. Era una reflexión, simplemente. Aprovecho. Felicitarlos a todos. Da mucho gusto ver que cuando nos toque que nos operen la catarata viene gente detrás que nos lo va a hacer bastante bien, porque nuestros compañeros van a estar igual de viejos que nosotros. Y magnífico, y es cierto, el único que no tiene complicaciones es el que no opera, eso está clarísimo, y para llegar a experto hay que tener unas cuantas y ya no tenerlas, hay que tratar de saberlas resolver con el menor daño posible. Cuando haya complicaciones de este tipo, luxaciones, lo que sea, valorar muy bien la situación del paciente. El ojo es un ojo ambliope o es un ojo muy bueno, o es un ojo único. El paciente tiene 50 años o tiene 85. El endotelio está en buenas o malas condiciones. Porque no debemos obsesionarnos en meter una lente intraocular a como dé lugar. Hay unas cosas que se llaman lentes de contacto, que es una cosa nueva que están sacando ahora, que pueden solucionar muy bien una afaquia. Y si es un ojo, que era un ojo ambliope, y veía 0,2 o 0,3, y es lo que vamos a esperar que vea, empeñarnos en suturarle una lente a la hora serrata, pues no tiene ningún sentido. Vamos a acabar ocasionándole un glaucoma o dañándole tanto el endotelio que va a necesitar un trasplante, sea tectónico o endotelial, y eso a lo mejor se solucionaba muy fácil poniéndole un +13, y que si no sabe quitárselo y ponerlo por la edad, creo que todavía existen las lentes permanentes que se pueden cambiar cada 15 días. No intentemos hacer más de lo que debemos hacer. Es otro consejo bueno. Yo quería dar las gracias a las tres coordinadoras. La verdad es que han sido súper responsables, han cumplido los tiempos.
Le han puesto ilusión, cariño y la verdad que ha sido un placer teneros de coordinadoras este año. También daros las gracias a los que habéis participado, habéis montado vuestros vídeos, los habéis presentado. Diremos el ganador del vídeo mañana en la asamblea, ¿vale? Que la asamblea es a la 1:30. Doctor Sargel, creo que es 1:30 es la asamblea mañana. Diremos junto con los agraciados de las becas de residentes, diremos también el mejor vídeo. Por favor, acordaros los que hayáis solicitado la beca de Hablar con Maite, que está donde se dan las acreditaciones. ¿Y has avisado cuál es el premio o no lo vas a...? ¿No? ¿O no hay? ¿Sí? Te dejo ese honor, señor presidente. No, bueno, yo tenía otras cosas que decir, es que me sabe a poco no hablar tanto, pero bueno, en fin, diremos solamente que el premio cortesía de AJL es la donación de un lente de exploración que lo escogerá el agraciado dentro de una gama que nos han presentado, con lo cual creo que se lo pueden grabar con su nombre y pedir de colores, hay múltiples colores. En fin, felicitarles porque realmente da gusto oír sesiones así. Dos cosas que voy a añadir, ya que creo que debo de añadir. Una es que la prudencia y el caldo de gallina siempre vienen bien. Esperar y tomar el tiempo viene bien. Creo que es importantísimo para el cirujano conocer a quién operamos. No es al paciente número de historia tal, sino el paciente que tiene un ángulo abierto, tiene una catarata tal, con las características hay que conocerlas. Hay una palabra en inglés que a mí me gusta mucho, son dos, realmente en los libros de cirugía aparecen, que son craft y craftsman, artesano y arte. Tenemos que conocer qué vamos a hacer. No hay nada como, ¿por qué hacemos la FACO? ¿Qué es la FACO y cómo funciona la FACO? Hay que conocer lo que hacemos. Características del cirujano tiene que ser versátil. Significa que a mí no me importa si mi residente dice, es que el doctor Belda opera por arriba. Le digo, me da igual. Tú operas como digo yo, que es por el lado temporal y aprenderás las dos cosas. Tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a la situación que nos han presentado en esos maravillosos vídeos, que puede pasar de la calma a la tormenta. Y nada más, creo que podemos ir a por el café y dejarles luego espacio a los glaucomatólogos que ya me miran con cara de que termine de hablar ya. ¿No?